Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, cómo se fabrica un mesías en Internet. Para eso, vamos a desglosar una investigación académica centrada en el caso de Espartaco 18, una figura conocida en la comunidad hispana de la Red Pill, que es, para quien no la conozca, una comunidad en línea que discute las relaciones de género desde una perspectiva, digamos, muy particular. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y para intentar responderla, vamos a sumergirnos en un análisis forense multimodal que unos investigadores le hicieron a un personaje que de verdad da mucho de qué hablar. Así es, el análisis se enfoca en este creador de contenido mexicano para tratar de entender cómo se construye una personalidad digital de este tipo, para qué sirve y, por supuesto, cuáles son los riesgos que podría implicar. Bueno, empecemos por el núcleo de todo. Cómo una historia de vida se transforma, se pule y se convierte en una especie de mito épico. Lo que los investigadores encontraron es increíble, porque la historia sigue casi al pie de la letra la estructura del clásico viaje del héroe. Primero, los orígenes humildes y el sufrimiento. Luego, la caída, que es cuando descubre la ideología Red Pill y se hace viral, pero también enfrenta una crisis. Y finalmente, la resurrección, un regreso triunfal. O sea, el trauma del pasado se reinterpreta como la prueba de que es alguien excepcional. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, bastante explícita. Esta frase enmarca su regreso a las redes. No es un lenguaje sutil para nada. Es una declaración mesiánica en toda regla, diseñada para impactar y reforzar esa imagen de héroe que ha vuelto de entre los muertos, por así decirlo. Ok, ya tenemos la estructura de la historia. Ahora, ¿qué herramientas se usan para contarla? Vamos a ver las técnicas específicas que el análisis identificó para construir y mantener este personaje. Miren, a veces los datos hablan por sí solos. Al analizar la frecuencia de las palabras en su discurso, salta a la vista un patrón clarísimo, un enfoque abrumador en el yo. La proporción es de casi 3 referencias a sí mismo por cada referencia a otras personas. Según los investigadores, este es un indicador clave. Otra táctica, y esta es bastante fuerte, es la deshumanización. El estudio señala cómo a los críticos o adversarios se les llama ratas, larvas, parásitos. El objetivo, al parecer, es quitarles humanidad para que cualquier ataque en su contra parezca justificado. Es una forma de ponerlos fuera de cualquier consideración ética. Y cuando llegan las críticas, ¿qué pasa? Bueno, el estudio identifica un patrón de defensa muy, pero muy específico, conocido por el acrónimo en inglés DRVO. Es una especie de manual de respuesta para cuando se le exige rendir cuentas. Y aquí está el desglose. Es un libreto de 3 pasos. Primero, negar. Se minimiza o rechaza de plano la acusación. Segundo, atacar. Se desacredita a la persona que hizo la crítica. Y tercero, y aquí está el movimiento clave, invertir los papeles. El agresor se presenta como la verdadera víctima de un ataque. Es una táctica increíblemente efectiva para desviar la responsabilidad. Bien, ya vimos la narrativa y las tácticas retóricas. Ahora, ¿qué nos dice todo esto sobre la psicología detrás del personaje? Vamos a profundizar un poco más en eso. Aquí la investigación pone el dedo en la llaga. Se habla de una especie de identidad fracturada. Por un lado, está el yo real, el que se repudia, una persona con bajo estatus socioeconómico y en condiciones precarias. Y por otro, el yo ideal, el avatar digital, un gladiador estoico descendiente de alemanes perseguido por decir la verdad. La ideología Red Pill es lo que ayuda a sostener este personaje idealizado. Ojo aquí, basándose únicamente en el discurso público analizado, los investigadores hicieron un cruce con los criterios diagnósticos del trastorno de personalidad narcisista. Y los resultados son, por decirlo menos, llamativos. Encontraron patrones consistentes con 8 de los 9 criterios específicamente del subtipo vulnerable. Para mantener a flote ese yo idealizado, el análisis señala que se depende de mecanismos de defensa que en psicología se consideran inmaduros. Cosas como la proyección, o sea, ver tus propios defectos en los demás. La escisión, que es ver todo en blanco y negro, o son héroes o son villanos. Y claro, la negación y la racionalización. Todo para proteger un sentido del yo que parece ser bastante frágil. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Para quién es este discurso? ¿Y por qué funciona tan bien con cierto público? La investigación no solo se queda en el análisis del creador, sino que también infiere quiénes son los que conectan con esta narrativa tan particular. Al analizar cientos de comentarios, emerge un perfil de audiencia muy específico.
La gran mayoría son hombres jóvenes, de 16 a 28 años, principalmente de México y América Latina. Y fíjense en esto, un alto porcentaje se identifica como de clase trabajadora o en situación precaria y reporta haber sufrido exclusión social. Entonces, ¿qué les da este discurso a ellos? Pues según el análisis, les ofrece tres cosas fundamentales. Primero, valida su resentimiento. Les dice que su sufrimiento es una virtud. Segundo, les da una identidad de tribu, un sentido de pertenencia contra un enemigo común. Y tercero, les da una ilusión de control, una explicación simple e individual para problemas que en realidad son mucho más complejos. Bueno, para ir cerrando, es importante entender que la investigación concluye que esto no es solo un caso aislado, en realidad representa un fenómeno mucho más amplio y actual. Y aquí llegamos al concepto central de todo el estudio, el mesianismo digital compensatorio. Suena complejo, pero la idea es bastante directa. Es un modelo donde un trauma real y no procesado como la pobreza o el acoso se empaqueta y se transforma en una identidad online heroica y rentable. Una identidad que se alimenta de likes, de vistas y sobre todo de mantener un conflicto constante. Esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. Cuando una persona construye todo un personaje digital para poder sobrevivir emocional o económicamente, ¿quiénes terminan pagando el precio de esa actuación? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil y que apunta a todo el ecosistema, al creador, a la audiencia que lo consume y por supuesto a las plataformas que amplifican estas narrativas.